Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El pasado 27 de enero, en la Marcha de las Antorchas, fue convocado el 10º Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria. En el año del centenario de nuestra organización estudiantil de la educación superior, pues estará celebrándose este importante evento que ha comenzado ya en las bases en todo el país. De cómo se desarrollará, cuáles son los objetivos que persigue la federación, cuáles serán los principales temas de discusión y los escenarios de estos debates, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con la compañera Carla Santana Rodríguez, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, Luis Rafael Gámez Leiva, presidente de la Universidad de Ciencias Médicas en Holguín, y también con Natalie de la Caridad León Acosta, presidenta de brigada en la Universidad de Pinar del Río. Con ellos estaremos compartiendo nuestro programa. Nos están acompañando acá en el estudio dirigentes de la FEU, miembros de su secretariado nacional, también pues de las estructuras de la FEU acá en la capital. Nos acompaña también el director de la revista Alma Mater, que este año celebra también su centenario, y con ellos pues estaremos compartiendo también nuestra mesa redonda de hoy. Así que los invito a saber más de la FEU, de su vida hoy en las universidades y del proceso de este 10º Congreso. Y antes de entrar en esta jornada, a hablar de la Federación Estudiantil Universitaria, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Las lluvias en el occidente y en el centro del país son nuestra mirada de inicio de Mesa Redonda. Fuertes e intensas que se pronostican para las próximas horas en la región occidental del país. Las principales autoridades de Pinar del Río analizaron en detalle los planes para la reducción del riesgo del desastre y en consonancia dictaminaron medidas para proteger a la población y los bienes de la economía. La integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de la organización política en la provincia, Yamile Ramos Cordero, fue enfática al respecto. Insistimos en la comunicación permanente para que ninguna situación nos sorprenda. Tenemos los presidentes, los consejos populares, los delegados, los coordinadores políticos, los presidentes de zona de defensa, utilizar todas estas personas, todas las estructuras que nosotros tenemos en función de proteger a la población y de mantener una comunicación permanente para prevenir cualquier situación que se nos pueda dar en los territorios. Los embalses de la provincia hoy se encuentran al 67% de su capacidad de llenado y en condiciones de asimilar hasta 265 millones de metros cúbicos de agua. A partir de la experiencia del territorio en situaciones hidrometeorológicas similares, se decidió adelantar el pase de los estudiantes de centros internos, evacuar a los veraneantes de las instalaciones de campismo y agilizar la distribución de alimentos de la canasta básica. Brigadas médicas están listas para partir hacia zonas de posible incomunicación y la agricultura pone en práctica medidas de urgencia. Entre ellas, la protección del tabaco acopiado, el traslado del ganado a zonas altas, la cosecha de frutas y viandas y su rápida distribución a los mercados, además del drenaje de los campos. La primera secretaria del partido en Vuelta Abajo llamó a la disciplina y al actuar consecuente ante los acumulados de lluvia que se esperan y que pudieran superar los 200 milímetros en diferentes localidades. Desde Pinar del Río, Alina López Ochoa y Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, a propósito, el Instituto de Meteorología esta tarde señalaba que se mantendrán las lluvias en el occidente y centro de Cuba. Dice que la amplia zona de bajas presiones sobre el noreste del Mar Caribe y la península de Yucatán en las últimas horas se ha organizado mejor y concentrado los nublados con fuerte actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas al este de la península de Yucatán y en los mares al sur de la región occidental de Cuba. Las condiciones se han tornado ligeramente más favorables para un gradual desarrollo ciclónico, por lo que en las próximas 24 a 48 horas puede convertirse en una depresión o tormenta tropical a medida que se desplace lentamente al nordeste sobre el Mar Caribe occidental y el sudeste del Golfo de México. Lo más importante para Cuba continúan siendo las precipitaciones asociadas a este sistema, las cuales han comenzado a afectar a las regiones occidental y central, con la ocurrencia de lluvias a intervalos desde las primeras horas del día de hoy. Desde esta tarde se incrementará la actividad de chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas en el occidente y centro del país, las que serán más fuertes e intensas en la mitad occidental, con acumulados que pudieran superar
los 200 milímetros en diferentes localidades, como decía el reporte de Pinar del Río. Los vientos serán del sudeste al sur, en el occidente con velocidades entre 25 y 40 kilómetros por hora, mientras que en la región central serán del sudeste hasta 25 kilómetros por hora, con rachas superiores principalmente en las áreas de chubascos y lluvias. Habrá marejadas en la costa sur de las regiones occidental y central, que se incrementarán a fuertes marejadas con ligeras inundaciones costeras en zonas bajas de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, el sur de la Isla de la Juventud y el archipiélago de los Canarreos. En el resto de las costas de Cuba habrá oleaje incrementándose gradualmente a partir del viernes 3 a fuertes marejadas en la costa norte occidental. Dada la persistencia de varios días con lluvias, se debe prestar atención a esta situación hidrometeorológica debido a la saturación de los suelos, principalmente en zonas bajas y de mal drenaje. El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia de este fenómeno meteorológico, de esta situación, y continuará informando sobre la evolución de esta situación meteorológica. A propósito, el presidente de la República, primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hoy en la cuenta de Twitter hablaba de este pronóstico de fuertes e intensas lluvias en occidente y centro y pedía prestar la mayor atención a la evolución de esta compleja situación. Así que es la noticia con la que comenzamos esta mesa redonda. Atención, occidente y centro, que ya está sufriendo parte de estas lluvias que se pronostican para las próximas horas y días. Hablemos entonces de la FEU, su centenario y su 10º congreso. Bueno, y la FEU ya está en Congreso, ha comenzado el proceso en la base y por supuesto, es un placer para la mesa redonda acercarse a este debate, sin dudas intensos, que se vive también en nuestras universidades. Carla Santana, presidenta de la FEU, un placer tenerla por acá. Y me gustaría, Carla, hablar precisamente de este proceso que ustedes convocaron el 27 de enero, en el año del centenario de la FEU. ¿Cómo han concebido todo el proceso del Congreso? ¿Cuáles serán los temas más importantes que se proponen debatir? ¿Qué pudiéramos decirle a nuestro pueblo sobre este proceso adentro y afuera de las universidades? Así es. Bueno, las buenas noches también para todas y todos. El agradecimiento por el espacio a la Federación Estudiantil Universitaria acá en la Mesa Redonda. Primero, comprender cómo llega la Federación Estudiantil a su 10º Congreso, creo que es fundamental. Hay 3 elementos que han caracterizado el arribo a este 10º Congreso. En primer lugar, 2 años de pandemia, que hacen que una parte importante de nuestra membresía no haya vivido unos importantes procesos como son justamente las elecciones que se están desarrollando en este momento y precisamente el Congreso de la FEU. No obstante, estos 2 años de pandemia también han servido como un espacio de articulación estudiantil en nuestras comunidades. Recordamos que en el tiempo de la pandemia nuestros jóvenes universitarios se articularon por municipio con una coordinación municipal que les permitió también responder a importantes tareas de enfrentamiento a la COVID. Así que llegamos también a este 10º Congreso con esa experiencia y con esa organización. Llegamos también a un 10º Congreso, tú lo adelantabas, en el año del centenario de la FEU. Esto no tiene solo de simbólico, sino también de un reto tremendísimo al que aspiramos, por supuesto, también como protagonistas de esta generación del centenario, a arribar con toda la profundidad que aspiramos sean los diálogos en nuestro 10º Congreso. El 10º Congreso, ya decías, comenzó en la brigada, hemos dicho en múltiples espacios, es precisamente el momento más importante de los diálogos porque es la masividad del estudiante conversando sobre las preocupaciones que tiene y cómo proyecta su organización. Se estará desarrollando durante todo el mes de junio, empezó el 30 de mayo, para luego en julio comenzar el proceso en las facultades y las residencias. El mes de agosto se estará destinando al proceso en las comunidades, una particularidad que trae este 10º Congreso. Nuevo en el escenario de la FEU. Del que estaremos también comentando un poco al final. Y bueno, en octubre, con todo este proceso previo, llegamos al Congreso en nuestras universidades.
con todo este caudal, un caldo de cultivo extraordinario para un proceso de diálogo profundo en nuestro Congreso Nacional, que será precisamente en diciembre, cuando cumple 100 años la Federación Estudiantil Universitaria. En un momento, además, Carla, de debate en las universidades, debate en nuestra sociedad sobre los caminos, los rumbos que queremos para nuestro socialismo, y la universidad siempre ha sido un escenario de mucho e intenso debate en todos los tiempos. Lo ha sido, de hecho comenzamos el curso con los debates sobre el Código de las Familias y ahora continuamos también con una temática, ¿por qué no?, de preocupación en nuestros diálogos en el Congreso de Brigada. Este Congreso aspiramos que tenga varios momentos y que no sea solamente el momento de la plenaria donde se reúnen todos los delegados a comentar sobre los acuerdos, sino queremos que sea también un proceso que llegue a partir de trabajo en las comunidades, trabajos productivos, presentaciones también de nuestros artistas aficionados en la comunidad. Desde que lanzamos el 10º Congreso en la Marcha de las Antorchas, redactamos conjuntamente y colectivamente un documento metodológico que de alguna manera expresa cuáles son las principales premisas de este 10º Congreso. No obstante, hemos insistido que aquí abordaremos solo algunas. Este 10º Congreso tiene que parecerse a las realidades que viven cada una de las universidades y tiene que, por supuesto, caracterizarse por las peculiaridades de nuestros estudiantes. Aspiramos que este 10º Congreso sea un análisis también profundo sobre el funcionamiento de la organización desde su 9º Congreso, el seguimiento también al cumplimiento de sus acuerdos. Tiene que ser el punto de partida para trazar la estrategia de acción también de la Federación Estudiantil en su próximo periodo, con objetivos que sean medibles, que sean realizables también para lograr un funcionamiento eficiente. Aspiramos que este 10º Congreso también busque conquistar una FEU cada vez más horizontal, con la brigada como su centro. Decimos que sea este precisamente el espacio donde se discutan las principales preocupaciones, el seno donde se dialogue críticamente, supuesto críticamente en función de perfeccionar nuestros procesos. La participación masiva y consciente de nuestros estudiantes en los procesos de la FEU tiene que seguir siendo una premisa de discusión en este proceso de congreso. La consolidación de la responsabilidad social, la vocación social desde su fundación que tiene la Federación Estudiantil, tiene que tener también expresión en este 10º Congreso. Hemos hablado en muchas ocasiones de la necesidad de generar espacios de intercambio, pero sobre todo espacios que potencien el diálogo crítico y aportador. Hay que naturalizar también la crítica para profundizar en nuestros problemas y poder accionar colectivamente para solucionarlos. Fortalecer los movimientos extensionistas es también una premisa, pero fortalecerlos no intramuros de la universidad, sino también llevar el talento universitario hacia nuestras comunidades. Además, entre otras muchas prioridades que tiene este 10º Congreso, que se irá enriqueciendo, por supuesto, con el diálogo desde nuestras bases, seguir vinculando la investigación a la utilidad. Sí, tiene que ser también una prioridad para el estudiante universitario construir investigación a partir de la necesidad de aportar en la solución de determinados problemas sociales y comunitarios. Estas son, a grandes rasgos, algunas de las prioridades que tiene el 10º Congreso de la FEU. Insistimos, lo decíamos ya, tiene que ser enriquecido necesariamente por la participación masiva y colectiva de todas y todos nuestros estudiantes. Como señalaba, el elemento fundamental está en la base, en ese debate de todos los miembros de la Federación Estudiantil Universitaria, que cada vez son más, porque nuestras universidades siguen creciendo en matrícula, siguen creciendo en presencia de jóvenes, y eso, por supuesto, pues catapulta un poco el proceso también hacia todo el país. Y como señalabas, bueno, pues en función de esa importancia que tiene la base, está con nosotros hoy una jefa de brigada, una presidenta de brigadas de Pinar del Río, pues ha venido Natalie, la Universidad de Pinar del Río, pues representada en ella, pero también todas las brigadas del país de alguna manera. ¿Cómo se ha concebido, Natalie, ese debate en la base? ¿Cuáles son las ideas que han discutido a nivel de organización? ¿Cómo lo van a organizar ustedes allá en Pinar del Río, en tu brigada en particular? ¿Cuáles son las ideas que han estado manejando? En efecto, Randy, muchas gracias a ustedes por la invitación acá. Es un placer estar aquí representando a la Universidad de Pinar del Río y sobre todo como presidenta de brigada. Ya lo decía nuestra presidenta ¿De qué carrera? Derecho, quinto año, así que es un placer estar aquí representándolos a ellos sobre todo.
Decíamos anteriormente, lo mencionaba nuestra presidenta, que la brigada es la célula fundamental de la organización de la Federación Estudiantil Universitaria, porque en ella se realizan los principales procesos, movimientos, actividades, es donde vamos a innovar, a crear, a disponer de nuestras actividades. Es decir, cada criterio de un estudiante de la brigada es sumamente importante, porque es donde están las masas de nuestra Federación Estudiantil. ¿Qué queremos? Que esta sea aún más base en el sentido de que los criterios que salgan de las brigadas sean más importantes que lo que han sido en anteriores congresos. Sobre todo, llevamos 100 años de victoria y eso no podemos perderlo. Aunque más de 1 millón y tanto de cubanos han sido miembros de la FEU a lo largo de todos estos años, siempre hay quien no lo ha sido, no ha estado en la universidad. Y un poquito entender, la brigada es similar al aula, es decir, es más o menos el equivalente al aula de clases, y por eso es tan importante ese colectivo primario en el trabajo de la FEU, ¿no? En efecto. Entonces estamos tratando de buscar en cada brigada, independientemente de las particularidades que tengan, de lo que deseen hacer con el Congreso, dónde lo deseen hacer y la manera en la que quieran expresarse. Siempre estamos buscando un proceso de profunda discusión y valoración de nuestra federación, pero sobre todo un proceso inclusivo que tenga críticas constructivas para el bien de nuestra organización y que sea el espacio para el diálogo, ese diálogo que tanto necesitamos, que a veces no nos basta con las reuniones de brigada, que se nos dan las ideas más importantes que nos representan como estudiantes universitarios, y entonces queremos que este congreso sea parte de la facultad de la universidad, pero que emana entonces de la base de nuestras aulas, de nuestras brigadas, y que sobre todo construimos una familia que de ahí emana una facultad en familia y que formamos juvenilmente, por así decirlo, de manera universitaria, una casa de altos estudios, como tengo el placer de decir que pertenezco a la Universidad de Pinar del Río. Ustedes en la brigada, ¿cómo lo han pensado? La tuya en particular, ¿cómo están pensando hacer su congreso? ¿Y qué particularidad va a tener en la Universidad de Pinar del Río este paso, ¿no? Bien, nosotros de manera general creamos un congreso que va a empezar a partir del día 14 de junio y se estará desarrollando a nivel de brigada hasta el día 26. Y queremos resaltar que el Congreso a nivel de universidad va a coincidir con las fechas de celebración de nuestro aniversario 50 de la Universidad de Pinar del Río. Entonces es un motivo más para celebrar este tipo de procesos. Y bueno, ya en esencia nuestra brigada tiene pensado dirigirnos hacia las comunidades. No es la primera vez que lo hacemos. Ya anteriormente hemos ido hacia las casas de abuelos, hacia la casa de los niños sin amparo familiar. Entonces podemos seguir haciendo los trabajos productivos a los que estamos adaptados a participar. Entonces la asistencia a este tipo de congresos nos incluye un poco más a la vocación social que tiene nuestra organización. Queremos dirigirnos hacia, o sea, ya lo habíamos dicho, hacia una comunidad. No lo hemos decidido aún, estamos viendo, siempre hemos sido un poco más de atención a las comunidades más vulnerables que tenemos, y entonces al final terminar con una fiesta en esa propia comunidad, y por qué no con la invitación de los artistas aficionados, de los deportistas que tenemos en nuestra universidad, y hacer este congreso mucho más dinámico de lo que ha sido hasta el momento, y seguiremos trabajando en base a eso. Bueno, pues éxito, Natalie, en tu brigada y en toda la Universidad de Pinar del Río, en todas las brigadas del país en este congreso, un congreso en el que los estudiantes pues tienen diversas motivaciones, diversas aspiraciones, como nos cuentan en estos materiales. La aspiración de todo joven universitario en este momento es pasar un congreso, yo creo que atemperado a las situaciones actuales, un congreso además en donde se vean los problemas fundamentales de nuestra organización, un congreso que esté al acorde, ¿no?, de las necesidades que nosotros como jóvenes universitarios tenemos, y un congreso que se parezca mucho más a los jóvenes universitarios de nuestros tiempos, que se parezca mucho más a los jóvenes y que lograr con resolver las aspiraciones que nosotros como organización tenemos y como país además queremos lograr para los próximos años de la Federación Estudiantil Universitaria. Este 10º congreso, la FEU viene revolucionando. Eso es lo que quiero para mi FEU, una revolución, que los jóvenes se parezcan cada vez más a los tiempos que les ha tocado vivir, sin perder el legado de aquellos que fundaron nuestra organización, que ya casi llega a su 100 aniversario. A la
alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Bueno, seguimos hablando del proceso de la FEU en su 10º Congreso. Antes quiero actualizarles pues informaciones que estaba dando el Instituto de Meteorología hace poco tiempo, señalando que el cierre de la mañana de hoy pues se han reportado precipitaciones en todas las estaciones meteorológicas de la región occidental y del centro hasta Santi Espíritu, con algunas lluvias en Ciego de Ávila. El mayor acumulado desde las 8 de la mañana se reportaba en la Isla de la Juventud con 38 milímetros en La Fe y 32 milímetros en Cuba, Francia, pero en la estación del Cabo de San Antonio, en el extremo occidental, se reportan desde las 2 de la tarde de ayer hasta la mañana de hoy 111.5 milímetros de lluvia acumulada. Son informaciones que está dando pues frecuentemente el Instituto de Meteorología a través de su canal de Telegram y de otras pues redes sociales, y que nosotros también pues los estaremos actualizando acá en la mesa redonda. Sigo hablando con Carla porque el proceso, por supuesto, en la base tiene la importancia particular de ser el escenario más masivo de participación, pero las universidades siempre le dan su impronta particular a este proceso. ¿Cómo se ha concebido ya a nivel de universidad el debate, las actividades alrededor del Congreso de la FEU? ¿Qué diferencias pudiera haber? Porque tenemos universidades de ciencias médicas, universidades más generalistas en el caso del Ministerio de Educación Superior. ¿Cómo se ha concebido el proceso a este nivel? Decíamos que el proceso a nivel de universidad se va a estar desarrollando durante todo el mes de octubre, que va a tener una fortaleza tremenda, y es que va a haber un debate previo en todas las estructuras, incluyendo la residencia, y eso va a ser pues, un caldo de cultivo, decía, para un debate mucho más profundo. Aspiramos también que el Congreso de nuestras universidades, nuestras 40 universidades que tenemos en el país, tanto de las ciencias médicas como del Ministerio de Educación Superior, sea un espacio donde se puedan distribuir fundamentalmente, en dependencia también de los intereses que tengan las membresías de las universidades, en talleres previo a esa plenaria, talleres que puedan tener temáticas de distintos intereses también, y que puedan abarcar las principales problemáticas que ocupan también la agenda de preocupaciones de nuestros estudiantes. Este año vamos a tener espacios de confluencia entre las dos universidades. Ha existido siempre la competencia sana entre las universidades del MINSAP y las universidades del MES, pues este Congreso aspira a que cada una construya su espacio según sus particularidades, pero que también tengan momentos donde confluyan, y esto va a ser justamente la comunidad. Pero incluso tenemos universidades en provincias que han pensado espacios de talleres conjuntos, es decir, un poco para transmitir también las experiencias cotidianas que tienen sus estudiantes según sus particularidades, pero de manera conjunta. Esto nos alegra mucho, y también por supuesto invitamos al resto del país que esto pueda ser una práctica que se socialice. Creo que va a enriquecer mucho el debate. Es parte de esa dinámica que siempre ha existido en la FEU, rivalidad pero unidad en las estrategias, ¿no? Y un poco también, pues, ha sido la manera en que se ha expresado a lo largo de todos estos 2 años de trabajo, en el que se perdieron un poco las estructuras y lo que hubo fue fusión de trabajo entre los estudiantes de ciencias médicas, los estudiantes de las otras universidades en medio de la pandemia, ¿no? Exactamente, con las estructuras alternativas que se organizaron por municipio, podía haber un coordinador municipal de tareas de impacto, tanto de ciencias médicas, conduciendo la participación de estudiantes del MES, confluían según convivían en consejos populares, y esto logró una articulación y una organización también bastante importante. Bueno, ahí está, por supuesto, la impronta que le va a poner cada universidad a su proceso. Y hablaba ahorita una universidad del Ministerio de Educación Superior, ahora tenemos por acá una universidad de ciencias médicas, en este caso la Universidad de Holguín, cuyo presidente de la FEU, Luis Rafael, está esta tarde con nosotros, y me gustaría, Luis, pues que nos hablara de cómo han concebido el proceso, cómo se va a desarrollar,
qué otros elementos, qué otros ingredientes va a tener, además del debate, pues el proceso a nivel de universidad. Muy buenas noches, Randy, gracias por la invitación. Bueno, la preparación del Congreso de la Universidad de Ciencias Médicas Holguín inició desde el propio lanzamiento de la convocatoria por nuestra presidenta. Y bueno, se fue un poco que ya pensando con las propias preparaciones que iniciamos con cada uno de los secretariados de la facultad y propios estudiantes, presidentes de brigada, para juntos soñar este Congreso y darle la posibilidad también al estudiantado de transmitirnos qué ellos esperan del 10º Congreso de la Universidad. Llega un Congreso de la Universidad con todo este proceso asambleario previo desde la brigada, desde las facultades, de la residencia, donde cada brigada, donde cada estructura de base, incluso facultad de residencia estudiantil, puede darle su impronta, como se estuvo diciendo, y se fue vinculando ya desde ese momento a cada una de las tareas en las comunidades, fueron revitalizando los movimientos y queremos, o sea, aspiramos que lleguemos a este Congreso de Universidad ya con cambios, que ya los estudiantes vayan palpando cambios de todo lo que ha generado este 10º Congreso en la universidad, ya que ellos vean que lleguen a esos talleres, uno de los momentos fundamentales, ¿sabes? De los 2 momentos fundamentales que tiene el Congreso de la Universidad, ya con algo ya avanzado, ya en esos talleres con que van a ser como idea fundamental responder necesidades y aspiraciones de la membresía, la necesidad de perfeccionar los métodos y manera de actuar de nosotros como dirigentes estudiantiles hacia nuestra membresía. Aspiramos también a que estos congresos sean congresos de unidad, donde se escuchen a todos nuestros estudiantados, se tengan en cuenta cada uno de sus criterios y bueno, juntos logremos ese punto de encuentro y podamos seguir perfeccionando y seguir erigiendo una organización mucho más fuerte en el centenario de la FEU. La Universidad de Ciencias Médicas se ha trazado también ir a esas comunidades que desde ahora hemos estado trabajando, comunidades que hemos ido identificando junto con las autoridades de nuestra provincia y hemos estado incidiendo. Y bueno, aspiramos a que en ese octubre, en ese Congreso de Universidad, ya tengamos resultados en esas comunidades. Es decir, también en esa plenaria, que es otro momento fundamental que tengamos en el Congreso de Universidad, ¿por qué no? Que uno de los delegados nos diga qué han logrado en esa comunidad, qué han avanzado con el trabajo sostenido que han tenido en esa comunidad y socializar un poco todas esas experiencias que se han tenido en nuestras comunidades y por ahí vamos toda la concepción que tenemos del Congreso de la Universidad en Ciencias Médicas Holguín. ¿Cuáles son, en tu opinión, las preocupaciones hoy que tienen los estudiantes de Ciencias Médicas? ¿A dónde dirigen sus miradas? ¿Cómo ha sido la impronta que les dejó estos 2 años dedicados fundamentalmente al enfrentamiento a la pandemia? ¿Cómo recuperar las dinámicas de trabajo de la FEU en las nuevas circunstancias? ¿Cómo recuperar también pues el tiempo, podríamos decir, lectivo? Porque aprendizaje tuvieron mucho y bastante en estas circunstancias, pero el tema de las clases, la lectura, la preparación, ¿cómo ven, cómo enfocan esto hoy los estudiantes de Ciencias Médicas? Sigue siendo una preocupación sistemática de la FEU en ganar identificación con sus miembros. El diálogo entre las direcciones de la FEU, el estudiantado, donde tiene que ser un diálogo transparente, donde tiene que ser un diálogo sistemático. Esto un poco va a ayudar a la toma de decisiones en la construcción de procesos que sean más, sea un proceso de construcción más colectivo, que perfeccionemos un poco los mecanismos de movilización, por ahí y que nuestros estudiantes crean todas las potencialidades que tienen para transformar desde ese poder de transformación que no solo están en las estructuras, sino están en la propia masa estudiantil y bueno, que todas las preocupaciones que pueden existir ellos mismos puedan incluso no esperar a llegar a una estructura de la FEU para que esta sea la que tenga que transformarlo, sino todos en esa construcción colectiva la pueden transformar. Este 10º Congreso va a generar diálogos diferentes, incluso por estos 2 años de pandemia, donde luego de que estuvimos fuera de las universidades, no logramos perder esa articulación porque fue fundamental la incorporación de todo nuestro estudiantado en las tareas de enfrentamiento a la COVID-19 en cada uno a través de nuestras estructuras alternativas en cada una de las comunidades donde se pudo organizar el trabajo. La importancia de este vínculo indisoluble de la organización con la sociedad
con la inmensa responsabilidad de que debemos ser conscientes, con la voluntad moral de trascender las paredes universitarias, a no apartarnos de esa génesis de que la federación solo puede transformar intramuros algunos de los problemas que tengamos, sino que podemos ir a esas comunidades. Va a seguir siendo la génesis de la federación y pensamos que continuemos perfeccionando ese actuar en el estudiantado y bueno, ayudándolos también. Sabemos que tenemos 3 años académicos que no estuvieron directamente en nuestras universidades, pero hemos ido un poco que transformando ese actuar y vamos por ahí también. ¿Qué crees que sea lo que ese tiempo le aportó a la dinámica de la organización, a las nuevas circunstancias en las que hoy hay que hacer el trabajo gremial, podemos decir un poco el trabajo social de la organización, pero también el trabajo político, el intercambio de ideas? Sí, a ver, este periodo lo primero que nos hizo mucho más humanos los estudiantes, al menos de las ciencias médicas, nos hizo ir a ese lugar, a esa localidad, palpar realmente los problemas sociales que había en esa sociedad y ir generando ideas para un poco cambiar eso que pudo estar dañando la sociedad. El enfrentamiento a la COVID-19, creo que cada uno de los estudiantes cubanos marcó de cierta manera para bien un poco su crecimiento en la organización, porque ahora en estos debates ya se han mostrado cómo ellos han propuesto modificaciones en el propio ABC donde incluya una vinculación más a lo interno de la sociedad en cada una de las localidades. Un poco que eso nos está diciendo que el estudiante se siente útil haciendo el bien en nuestras sociedades y un poco que ha logrado ese periodo, logró calar en nuestros estudiantes para que ellos se sientan un poco más la sociedad como suya y no solo cambiar, como ya decía, el intramuro de la universidad, sino trascender. ¿Y cómo lograr que ese debate que van a tener, que evidentemente va a generar, por supuesto, puntos de vista, maneras de enfrentar colectivamente los problemas, no solo va a llegar al aula y no solo va a llegar a la comunidad, sino en el caso de ustedes, muy importante, los escenarios de actuación? Es decir, los hospitales, los policlínicos, los consultorios médicos de la familia, cómo ayudar también en ese empeño en las circunstancias en las que estamos tan difíciles, poder seguirle dando calidad a nuestros servicios médicos. En estos debates, una de las líneas que nosotros como Universidad de Ciencias Médicas hemos estimulado es ver cómo nosotros desde nuestra posición podemos ayudar en esa calidad de vida. Inicialmente teníamos pensado, se promovió lo de la sala FEU, donde cada brigada cogía una sala y la hacía suya, eran responsables de todo el funcionamiento de la sala y bueno, un poco que cambiaba la dinámica y perfeccionaba cómo era toda la sala. En la Universidad de Ciencias Médicas Holguín, este año nos hemos propuesto los consultorios FEU, por ejemplo, un poco para ayudar al programa del médico y la enfermera de la familia, rescatar las bases fundacionales de ese programa, donde cada brigada interviene un consultorio médico identificado por esa propia sociedad, que sea un consultorio médico que no esté funcionando como debe funcionar, y nosotros vamos, incluso llegamos, no tiene jardín de plantas medicinales, lo hacemos en el jardín, si tenemos que ayudarle a hacer los tarjeteros, lo hacemos. Y al final tiene un periodo de certificación como consultorio FEU que creo que hemos ayudado a que ese consultorio funcione de una mejor manera después de nosotros haber intervenido en cada uno. Y así lo hemos hecho con diferentes servicios, incluso hemos tenido como iniciativa hacer estos propios congresos de brigada en la parte del ciclo clínico, en los propios servicios. En ginecobstetricia, por ejemplo, ¿qué falta en esta sala para que funcione mejor? ¿Cómo puedo yo desde mi brigada, en mi pequeña rotación que tengo quizás de 6, de 10 semanas, qué puedo hacer para ayudar a transformar algo que esté ocurriendo mal? Y a partir de ahí también hacer nuestro debate en nuestros congresos de la FEU, maneras de socializar y de ver qué puedo transformar en esos servicios. Bueno, pues es un empeño sin duda grande el que tienen la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín y todas las universidades del país, que de alguna manera le pondrán su propia impronta
a los debates del Congreso de la FEU, que como decíamos han comenzado ya a nivel de brigadas, por lo tanto estamos en pleno proceso del Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria. Así lo están haciendo también en la Universidad de Camagüey, la primera creada en la revolución y que tiene, por supuesto, un colectivo de la FEU entusiasta, también un rector muy entusiasta, y con ellos, pues desde su mirada, pues compartimos hoy con ustedes este reportaje para nuestra mesa redonda. Según la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria de la Casa de Altos Estudios, Ignacio Gramonte de Camagüey, el 10º Congreso de la organización joven más antigua de Cuba se desarrolla este mes en las 162 brigadas. Hay temas medulares que debemos abordar. Uno, por supuesto, es todo nuestro funcionamiento orgánico, cómo funcionar mejor y cómo representar mejores a los estudiantes, cómo formar dirigentes estudiantiles más preparados y más comprometidos precisamente con su membresía. Donde nuestros muchachos podrán intercambiar acerca de todo lo que les preocupa, cómo quieren seguir soñando y revolucionando todo el quehacer de la FEU. Un congreso que luego de las brigadas y la residencia estudiantil llegará hasta las comunidades donde también los estudiantes de las ciencias médicas han tenido un desempeño significativo. Hemos llegado también hasta los diferentes barrios de nuestra provincia, dando amor, dando salud, con nuestro megaproyecto Agramontinos de Corazón. Y nos permitirá, a partir de la experiencia aplicada durante la COVID-19 de las brigadas alternativas, seguir en contacto con la base, con los barrios y la comunidad. En el centenario de la FEU y el aniversario 155 de la Universidad Camagüeyana, este congreso adquiere un matiz especial. Coincidirá también con la celebración de los 48 Juegos Taínos, también una tradición que retomamos después de todo un tiempo de inactividad deportiva a causa de la COVID-19. Por tanto, son muchas las razones que tenemos para festejar y para llenar este congreso de alegría y de compromiso desde nuestra brigada. Este 10º Congreso de la FEU, que concluirá en diciembre de este año en la capital cubana, sin dudas tiene su principal escenario en las brigadas. En la Casa de Altos Estudios Ignacio Gramonte y la de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay de Camagüey, se vive con entusiasmo y responsabilidad el proceso orgánico más importante del estudiantado de la educación superior cubana. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, para la Mesa Redonda. Esta noche, antes de la novela... ¡Viva Cuba! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo el bloqueo! ¡Cuba sí! ¡Cuba sí! ¡Cuba sí! ¡Cuba sí! ¡Abajo el bloqueo! Y también lo están pidiendo el mundo entero. ¡Abajo el bloqueo! ¡Ay, ay, ay! ¡Abajo el bloqueo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Abajo el bloqueo! Oye, si no te gusta... Esta noche por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook. Retransmisión en la revista Buenos Días y por Cubavisión Internacional. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Bueno, esta noche con Filo, antes de la novela. Actualizo también el Elier Pila activo en Telegram, pues dando información que en Isabel Rubio, en Pinar del Río, más occidente de Pinar del Río, pues está reportando 57 milímetros en solo 3 horas y entre las 2 y las 5 de la tarde. Y está totalizando 107 milímetros desde ayer a las 2 de la tarde. Isabel Rubio frecuentemente se ha inundado esa zona por ahí y hay pues 102 milímetros acumulados en las últimas 24 horas. Es una cifra bastante significativa y en las últimas 3 horas pues bastante lluvia en esa zona del occidente del país. Bueno, hablaba Carla al principio de un escenario sui generis que va a tener el Congreso. Por primera vez el Congreso de la FEU pues sale más allá de las universidades para llegar a las comunidades. ¿Por qué la decisión
de ir a las comunidades? ¿Qué puede aportarle al estudiantado universitario ese escenario de debate, de participación en su congreso? Bueno, precisamente este año del centenario hemos decidido como Federación Estudiantil construir también un espacio de diálogo universitario en nuestras comunidades. Pensamos organizarnos primero por consejos populares, donde puedan reunirse en primer lugar todos los estudiantes universitarios que conviven junto con los pobladores y los actores de la comunidad para poder discutir sobre cómo la Federación Estudiantil puede seguir aportando con sus proyectos de impacto social de manera sostenible en el tiempo a nuestras comunidades. Esto tiene un precedente evidente, lo mencionaba también Rafael, y es el trabajo que ha tenido la Federación Estudiantil en la época de la pandemia. No obstante, la vocación social de la FEU es fundacional. Desde que Mella decía no existirá una transformación real en la universidad si no existe una transformación en nuestra comunidad. Desde la Universidad Popular. Desde la Universidad Popular José Martí, exactamente, pero además también decía un artículo interesantísimo por la creación de revolucionarios profesionales, se llama, que teníamos que transformar también a los jóvenes de las universidades en dinamos generadores de una energía social. Ese es el principal motivo por el que vamos a llegar este año con un congreso en nuestros consejos populares. Pero lo es también porque hemos estado recientemente creando en nuestras universidades las comisiones de impacto social que forman parte ahora de la estructura de los secretariados de las universidades, para poder organizar, articular coherentemente pues todos los proyectos que existen en nuestras universidades de desarrollo local. Con este antecedente, ¿por qué llegar a la comunidad? Bueno, evidentemente, primero, la Federación Estudiantil tiene también que ocuparse en esa formación de valores, la universidad ética a la que siempre hemos aspirado y la que hemos ido construyendo todos estos años de revolución, pues de formar jóvenes universitarios con una alta responsabilidad social. Esa es la primera premisa que tiene este congreso en nuestras comunidades. Pero lo tiene también plantearse la FEU no llegar a una comunidad y hacer un proyecto de 3 días, sino que eso pueda impactar realmente en la transformación cultural de esa comunidad. Y además, porque tiene que el estudiante que convive en su propio territorio sentirse parte también de la construcción de los programas de desarrollo local que hemos estado impulsando la dirección del país con estas transformaciones en nuestras comunidades, que además hemos dicho y también ha sido altamente conocido por nuestra población. La Federación Estudiantil ha estado muy involucrada en los procesos de transformación que están nuestros barrios también construyendo. Y no solo desde el punto de vista, podemos decir, material, Carla, ¿no? Es decir, no solo en la transformación material de los barrios, de las comunidades. Ustedes han estado también buscando transformaciones culturales, transformaciones educativas, el intercambio con los pobladores. Los he visto muy activos en varias comunidades, el propio Secretariado Nacional. Los he visto también en las ferias de bienestar animal, buscando otros escenarios más allá, o sea, participando de la vida social y política del país en todos sus escenarios. Justamente el modesto aporte que puede hacer la Federación Estudiantil en nuestras comunidades no es precisamente material, ha sido, creo, en todo momento espiritual. Yo siento que ha sido también una relación bidireccional de despertar emociones, porque creo que la Federación ha marcado en nuestras comunidades, pero sobre todo ha marcado también en la voluntad de seguir siendo útil a nuestros estudiantes este intercambio permanente con nuestras comunidades. Hay una premisa que también aspira a este congreso en nuestros consejos populares y es que nuestra población comprenda las inmensas potencialidades que tiene para ser protagonistas de sus propios cambios. Si hay algo en lo que hemos insistido en nuestro intercambio con la población, que han ido, como decías, desde ferias de bienestar animal, presentaciones de artistas aficionados, ferias deportivas. Hemos llevado a estudiantes de Derecho para conversar sobre el Código de las Familias, pero también hemos hablado sobre los derechos de la ancianidad, los derechos de los niños, la autonomía progresiva, cómo seguir haciéndolo parte de la familia, de las decisiones familiares. De todo esto ha hablado y ha hecho también la Federación en nuestras comunidades. Pero en lo que nos hemos enfocado es en que la población redescubra las potencialidades que tiene para ser actor de sus propios cambios. Y en eso hemos estado insistiendo desde que también el presidente, además, con una visión de comenzar a construir una política de atención a las juventudes, en la que también la Federación Estudiantil, por supuesto, y todas las organizaciones juveniles y de masas y estudiantiles han formado parte.
política de juventudes que también habla de la actividad social del estudiante universitario y también habla de la transformación comunitaria y cómo el joven desde su barrio puede seguir aportando. Hablas del presidente, el primer secretario del partido, y he visto varios encuentros que ha tenido con ustedes, con las organizaciones estudiantiles en general, pero con la FEU en particular, para chequear los acuerdos del anterior Congreso, para que no se conviertan solo en letras, sino en espíritu y en acción. ¿Cómo han sido esos intercambios? ¿Cuánto han aportado también a poder llegar a un 10º Congreso con la FEU en mejores condiciones para enfrentar este debate y las necesidades propias del estudiante universitario? Bueno, has dicho algo sumamente importante, y es que los acuerdos de los congresos tienen un seguimiento sistemático y serio por la alta dirección de nuestro país. Si en algo puede confiar nuestro estudiantado universitario, es que lo que se construye en diálogo en estos procesos de congreso va a ser permanentemente chequeado, atendido y seguido por la alta dirección de nuestro país. Efectivamente, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, ha tenido muchísimos intercambios con la Federación Estudiantil, también para hablar sobre cómo arriba el 10º Congreso de la FEU, también para chequear con los ministerios formadores cómo han dado seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Y no solo cómo han dado cumplimiento, sino los ya cumplidos, cómo se les ha dado seguimiento para que su materialización sea una realidad en la práctica de nuestra vida universitaria. Estos diálogos yo siento que han sido motivadores en todos los sentidos. Yo siempre digo que el presidente es un excelente profesor, porque además invita en todo momento a que los estudiantes sean críticos con su realidad, pero que no es suficiente con conocerla, hay que tener voluntad de querer transformarla y ese espíritu también de sumar en todo momento, en todas las decisiones, a los jóvenes, dice como las tan importantes personas que son. Ha sido, creo, una premisa de su gestión y así lo hemos vivido nuestros jóvenes universitarios. Cada uno de los encuentros que además ha sostenido en varias universidades del país, ha visitado residencias, ha preguntado cuánto más podemos seguir haciendo. Y en los últimos encuentros sobre la propia política de juventud, el presidente siempre dice, pregúntenle a los jóvenes, pregúntenlas a los universitarios, tiene que ser construida por los universitarios. Esto ha despertado no solo una confianza en que existe también un acompañamiento desde la dirección del país al protagonismo juvenil, al protagonismo estudiantil, sino que existe un pedido de seguir sumando fuerza joven a la construcción del proceso revolucionario. Y por supuesto, una celebración como la del centenario de la FEU tiene que ser una motivación para seguir buscando esos caminos. De eso vamos a hablar en los últimos minutos de nuestra mesa redonda. Carla, regresamos con ustedes. Bueno, se acerca el 10º Congreso FEU y para el 10º Congreso FEU yo espero que haya una unión ahí entre todos, que sea un espacio en el que los jóvenes podamos interactuar entre nosotros, ver diferentes actividades culturales, escuchar las opiniones de ellos, de los otros que estén allí, no solamente la FEU como organización, sino invitar otras organizaciones, que sea algo global, que se escuche de la FEU en todas partes y que allí podamos evidenciar una vez más la unión que tenemos y lo importante que es la juventud para esta revolución y para todas las sociedades. Así que espero que el Congreso sea maravilloso, que sea un espacio abierto a todos los públicos de diferentes razas, de diferentes edades, a todos ahí, que seamos bienvenidos para poder engrandecer a nuestra FEU. Bueno, y esa es otra de las características que tiene nuestra Federación Estudiantil Universitaria, que acoge a los jóvenes de diversas partes del mundo que estudian en Cuba y que también son protagonistas de todas las actividades de la FEU, Carla. Centenario de la FEU, centenario de Alma Mater un poco antes. Así es. Dos motivaciones importantes para la Federación en este año en el Congreso. El Congreso va a ser el centro, por supuesto, de la celebración, pero hay muchas otras cosas. Ustedes se han propuesto, bueno, los he visto en bicicletadas, los he visto en muchas cosas en estos días. ¿Cómo han concebido la celebración del centenario? ¿Cómo participará la FEU en su conjunto? ¿Cuáles serán los propósitos fundamentales? Nosotros hemos dicho que pocas veces la historia se fragua de tal manera que coincidan dos momentos tan importantes para, en particular, la Federación Estudiantil Universitaria. 10 y 100. Así es, en aniversarios centenario. Además cerrados, es una complicidad que nos ha dado la posibilidad a la historia de vivir.
incluso próximo a celebrar también el Día de la Rebeldía Nacional el 26 de julio, cómo conectar esa generación del centenario de la FEU con la generación del centenario de aquella gesta rebelde que fue además quien inició la Marcha de las Antorchas que hoy protagoniza la Federación Estudiantil. Son muchísimas las motivaciones por las que llegamos con total entusiasmo a este centenario de la FEU. Como bien decías, no se reduce solamente al Congreso, aunque efectivamente es el centro de nuestro 100 aniversario. Desde que iniciamos el 99 aniversario hasta este diciembre hemos estado desarrollando una amplísima gama de actividades desde las más diversas esferas, ferias deportivas, bicicletadas. Además subimos los picos más altos del país en todas las provincias de nuestro territorio. Vamos a estar desarrollando también una cabalgata por la invasión de Oriente a Occidente. Sí, traemos propuestas muchísimas. Hay algo que hemos también puntualizado y es que las celebraciones por este centenario no pueden reducirse a grandes momentos nacionales o a grandes actos nacionales, sino que tenía que conectar realmente con nuestras universidades. Por tanto, todo lo que nos hemos propuesto ha tenido su expresión inmediata en nuestras universidades. Próximo también el 90 aniversario de José Antonio Echeverría, presidente de honor de la Federación Estudiantil, y es por supuesto una de las motivaciones en este centenario de la FEU. Pero lo es también el centenario de la revista Alma Mater, por supuesto, la revista La Voz de los Universitarios Cubanos, que tendrá que seguir conectando con las preocupaciones que tiene la comunidad universitaria y poder transmitir también los principales procesos que vive nuestra centenaria organización. Este centenario de la FEU, con su congreso, nosotros invitamos a la profundización, invitamos a la problematización también de nuestras preocupaciones, invitamos a que este centenario sea un espacio para que la FEU también se ocupe de temáticas que interesan a nuestros estudiantes. Hablamos de jóvenes que hoy se agrupan en nuestras universidades por motivos ambientalistas, animalistas, jóvenes feministas, también sobre las prácticas del conocimiento de la racialidad. Bueno, pues todas estas cosas tendrá este centenario, que invitar a la FEU a repensar cómo atiende mejor a los jóvenes que se agrupan también en estos intereses. Queremos que este centenario sirva para redimensionar la participación estudiantil. No podemos comprender el protagonismo de la FEU en sus estructuras. La masa toda es la protagonista real de nuestros procesos. Por tanto, hay que revitalizar esa fuerza estudiantil que emana precisamente de nuestras brigadas. Por supuesto que no desconocemos los miles de retos que tiene todavía la Federación en seguir conectando con sus mensajes a sus miembros, en seguir pareciéndose a lo que aspiran como organización, en lograr también que en esa heterogeneidad evidente que tenemos en nuestra comunidad universitaria, que ese no sea el fin, sino que el fin sea el consenso, precisamente por la construcción de un proyecto común de organización. Este centenario con su congreso es también una invitación al análisis lúcido, al análisis agudo, a cuestionarse si es suficiente, mencionábamos, con conocer nuestras situaciones problemáticas. Yo creo que no es suficiente con conocerlas, hay que tener la voluntad también de pertenecer a ese proyecto que vaya trayendo acumulados de conquistas para la Federación Estudiantil Universitaria. No es tampoco la política solo la crítica a lo que todavía son carencias que tendremos que seguir en medio de tantos retos sorteando, sino querer formar parte de ese colectivo transformador. Este centenario tiene que emanar también de la discusión, el diálogo en su congreso, pues acuerdos que transformen nuestras prácticas como organización, porque además tiene que ser un congreso, y hemos insistido, para articular a la masa estudiantil toda, porque la meta tiene que ser la participación de todas y todos en todos nuestros espacios. Creo que el centenario nos exige, además todos los días cuando tratamos de hacer un poquito más, nos sentimos en deuda con que pues las conquistas son mucho más grandes, pero bueno, ese tiene que ser el impulso para seguir haciendo. Este centenario creo que nos exige impulsar un pensamiento consciente, activo, masivo, inclusivo también, y que sea el punto de partida para una vía superior de la participación y la identidad de nuestros jóvenes con nuestra organización. Creo que nuestra aspiración
como generación del centenario debe ser mejores estudiantes, ser mejores federadas, ser mejores cederistas, delegados. Tenemos muchos jóvenes estudiantes ahora delegados a la circunscripción, lo cual nos llena de muchísimo orgullo, y tiene que ser también el centenario para organizar pues la buena voluntad que siempre ha caracterizado a nuestra Federación Estudiantil. La historia de la FEU obliga 100 años de historia, la tradición que le impregnó Mella, antiimperialista, revolucionaria, transformadora, la que siguió la generación del centenario y la de José Antonio, y por supuesto la que le ha puesto las generaciones de la revolución a la Federación Estudiantil Universitaria. Año del centenario, año del Congreso, importantes motivaciones para todas las universidades cubanas. Así que éxito, Carla, a ti, a todos ustedes, a los compañeros del Secretariado Nacional y a toda la FEU de Cuba en este centenario y en este camino al Congreso, y por supuesto espero que de aquí a diciembre nos podamos vernos de nuevo por acá, por nuestra mesa redonda. Me despido con nuestras imágenes del día, que la dedicamos a Cienfuegos, la provincia que ha ganado la sede del acto del 26 de julio y que sin dudas pues ha estado festejando lo mucho hecho y también los muchos retos que tiene por delante. A los cienfuegueros, nuestras imágenes del día. Buenas noches. Cienfuegos.